Estos se llaman hemangiomas capilares o nevos rubí o lunares rojos. Son muy comunes y ya tiene bastantes. Ya les voy a explicar todo acerca de esto. Múltiples marcas en el mercado, pero es toxina o también el Pure Niacin. ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética y tratamientos para una piel sana. El día de hoy les voy a hablar de esto que miran aquí. Esto es muy común y se llaman hemangiomas capilares. Estos hemangiomas capilares, que también los conocemos como nevo rubí o lunares rojo o lunares cherry por su coloración pues acerezada, la verdad son muy comunes. Los hemangiomas capilares son tumoraciones benignas. Quédense con esto claro, si ustedes tienen este tipo de lesiones totalmente benigno, las manejamos o las retiramos generalmente es por su pues aspecto estético, pero nada más, es totalmente benigno. Son un color pues rojizo cereza, que se presenta principalmente en extremidades, en cuellito, también en tronco. La edad más frecuente son después de los 30 años, aunque puede aparecer en cualquier tipo de edad, pero después de los 30 años, y si tú tienes más de 30, pues mírate al espejo, mira tu cuellito, en tronco, extremidades, y lo más probable es que tengas. La mayoría de población las tenemos. De hecho, yo tengo ahí un parcito ahí por el pechito. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se presentan este tipo de tumoraciones? Ahora sí viene lo chido. Pues la verdad es que se presentan porque no tenemos ni idea. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embaraquiñados! Eso ni siquiera existe. Hay cierto tipo de teorías, generalmente las más asociadas pues son el factor genético, hay alteraciones pues o mutaciones en el ADN, pero pues no hay una buena correlación, o pues la verdad es que no lo sabemos del todo. Lo que sí sabemos, y lo único que sabemos, es que es totalmente benigno. Se pueden presentar también en periodos o alteraciones hormonales, o en periodos de embarazo también es mucho más frecuente que aparezcan. Por eso los pues también están asociados a procesos pues hormonales, pero la verdad es que no hay una teoría definitiva de por qué se presentan este tipo de lesiones. Bueno, pero ¿cómo las identificamos exactamente? Quiero que las miren muy bien. Ahora, si tienen cualquier tipo de lesión nueva, sobre todo que genere sangrado, ulceración, irritación, cambio en la coloración, un crecimiento anormal, pues es mejor que lo consultes directamente, vayas donde tu dermatólogo o tu médico estético, que podemos identificar este tipo de lesiones realmente bajo dermatoscopio. Lo que yo sí te digo, o sea, lo más frecuente es que tengas un nevo rubí, pero si no es así, pues lo podemos identificar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otro tipo de lesiones que son muy similares, o al menos en coloración, que pueden ser bastante peligrosas. Aquí les puedo dar unos ejemplos. Bueno, tenemos el carcinoma de Merkel, que si podemos ver como esta imagen, pues la coloración es algo similar, aunque a veces se presenta mucho más agresivo, generalmente es un patrón mucho más aumentado, es un crecimiento mucho más anormal, pero puede asemejarse. Otro, tenemos aquí diferentes tipos de granulomas, como cuál, el granuloma piógeno. El granuloma piógeno también se presenta muy similar, como lo podemos ver acá, pero es un tipo de lesión totalmente diferente a esta tumoración del nevo rubí. Y por último podemos ver también el melanoma amelanótico, que por lo que miramos aquí pues es algo similar. Entonces, si tienes un tipo de lesiones, sobre todo eso que te genera sangrados, ulceraciones, irritaciones, un crecimiento anormal, es mejor que lo consultes primero donde tu doctor. Bueno, una vez dicho esto, entonces vamos con el manejo. ¿Qué podemos realizar para eliminar de este tipo de lesiones? Yo no sé, tú dime. Les voy a dejar esto bien claro, no hay ningún tipo de manejo en casa, no existe ni un parche, ni una cremita, ni un serum, nada que te puedas aplicar tú tópicamente en casa y que desaparezcan por completo. No existe. Lastimosamente o pues para tu beneficio, porque como te digo, pueden haber cosas malignas que se pueden asemejar a esto. Entonces, todo este tipo de manejos se hacen bajo consultorio y bajo tecnología. Aquí les voy a mencionar uno de los tipos de tratamientos que podemos realizar para eliminarlos. Uno es la electrofulguración, que esta es con un electrobisturí, que generalmente pues es para remover este tipo de lesiones. Funcionan bastante bien, pero ahora la verdad tenemos mucha más tecnología para manejarlos. Uno de estos pues es el N de
ND-YAG 1064 nanómetros. Es un tipo de láser de pulso largo que lo que va a hacer es absorber esa hemoglobina de esta tumoración y la erradica por completo en su totalidad. Otro tipo de láser vascular también tenemos el KTP, aunque ya casi no es muy usado. También la luz intensa pulsada o el IPL va bastante bien. De todos estos, el que más le recomiendo es el láser vascular ND-YAG 1064 de pulso largo. Va supremamente bien. Aquí podemos mirar uno de los casos que yo he realizado muchos, pero como podemos ver, solo damos un par de pulsos por mucho y ya queda totalmente colapsado esos vasitos. Se pone una coloración negra por unos días y después se eliminan por completo. No duele tampoco para nada. Ahora, en costos, obviamente, si es solo una lesión es muy costo efectiva. Si hablamos de muchísimas, pues van aumentando los costos, pero es la manera más efectiva para removerlos por completo. La verdad es que este tipo de tumoraciones pues son muy comunes. Se habla que a veces más del 80% de la población después de los 30 los puede llegar a tener, y pues obviamente quiero es que tengan pues tranquilidad porque es muy benigno, y si se lo deciden retirar siempre consúltenlo primero donde su doctor, porque podemos identificar si es este tipo de lesión o otras cositas más feas que puedan aparecer. Bueno, el tratamiento es muy rápido, es fácil, es sencillo y vas a estar supremamente a gusto sin este tipo de lesiones. Espero que les haya quedado claro sobre estos cherry angiomas o angiomas capilares, hemangiomas o hemangiomas acerezados, y como siempre no olviden en seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, también por TikTok. No olvides de suscribirte, me das un like, activas esa campanita y te espero en un próximo video. Chao.